Hola amigos y amigas de Apple. En este vídeo voy a enseñaros la utilidad de trabajar con etiquetas en tu MacBook. En primer lugar, tengo que deciros que las etiquetas sirven para etiquetar un archivo o carpeta para que así os sea más fácil encontrarlo. ¿Vamos a ver cómo se etiquetan los archivos y las carpetas? Pues venga, vamos a verlo rápidamente. Fijaros cuántos clics tengo que dar para abrir un archivo de una imagen de un Mercedes clase C que tengo en mi ordenador. Tengo que abrir la carpeta de curso de etiquetas. Tengo que abrir la carpeta de coches. Tengo que abrir la carpeta de Mercedes. Y aquí, buscando entre las imágenes, tengo la de el Mercedes clase C y por lo tanto ya la puedo abrir. Ahora, para que veáis la diferencia, le vamos a poner una etiqueta a esta imagen. Para ello nos ponemos encima del archivo, botón derecho, etiquetas y por ejemplo le pongo la etiqueta gris. Pulsamos intro. Como veis, en el nombre, a la izquierda del nombre del archivo figura un circulito con la etiqueta verde que significa que tiene una etiqueta. Ahora, en la parte izquierda del Finder nos vamos a la etiqueta gris, con el botón derecho le damos a renombrar gris y le ponemos clase C, que es el nombre del archivo. Pulsamos intro y ya hemos creado la etiqueta. Esta etiqueta la podemos mover por el Finder y por colocarla donde queramos, Como veis, se puede poner donde queráis. Ahora, para que veáis lo fácil que es acceder a esa imagen, abrimos el Finder, nos vamos a la etiqueta que hemos abierto, clase C, y ya pulsamos sobre la imagen y ya tenemos ahí la imagen. Habéis visto que es muy fácil. Supongamos ahora que decido quitarle la etiqueta al archivo porque quiero mejor ponerla a la carpeta de Mercedes. Abro el Finder, me voy a la etiqueta clase C, con el botón derecho, eliminar etiqueta, clase C, eliminar etiqueta, y como veis ya le he quitado la etiqueta al archivo, pero también me ha desaparecido de la parte izquierda del Finder. Para volverla a poner, me voy al archivo desplegable del Finder, preferencias, pulso en el signo más para añadir nueva etiqueta. Como veis, se ha añadido una etiqueta sin título y con el color blanco. Pulso sobre el color blanco, le pongo el color gris, que era el que y en sin título lo renombro y le pongo gris. Pulso intro. Ahora me voy a donde tengo la carpeta de Mercedes, coches, Mercedes, botón derecho, pongo encima de la carpeta de Mercedes, botón derecho, etiquetas, le pongo la etiqueta gris, pulso intro, en la parte izquierda del Finder me pongo sobre el gris, renombrar gris y le pongo Mercedes. Ahora, para que veáis cómo se accede a la carpeta, pues abro el Finder, me voy a la carpeta, a la etiqueta de Mercedes y aquí tengo ya la carpeta rápidamente con todos los coches. Muy fácil todo. Recuerda, para colocar etiqueta a un archivo o carpeta,
Sitúate encima del archivo o carpeta y haz clic con el botón derecho. Pulsa en Etiquetas y elige el color que quieras. Aparecerá un círculo al lado del nombre del archivo o carpeta. Sitúate en la parte izquierda del Finder sobre la etiqueta del color que has elegido para tu archivo o carpeta y haz clic con el botón derecho. Pulsa en Renombrar el color que corresponda y ponle el nombre del archivo o carpeta. Recuerda, para eliminar etiqueta a un archivo o carpeta, abre el Finder y sitúate sobre la etiqueta que quieres eliminar y con el botón derecho pulsa en Eliminar etiqueta el nombre de la etiqueta. Ya habrás eliminado la etiqueta del archivo, pero también habrá desaparecido de la parte izquierda del Finder. Para volver a colocar la etiqueta con ese color en el Finder, abre el menú desplegable del Finder y pulsa en Preferencias y después en Etiqueta. Pulsa en el signo más para añadir etiqueta y verás que se ha añadido una etiqueta sin nombre con el color blanco. Pulsa en el circulito de color blanco de la etiqueta y elige el color que deseas para la nueva etiqueta y pulsa Intro. Pulsa en sin nombre de la etiqueta y ponle el nombre del color que has elegido. Bueno, habéis aprendido a poner y quitar etiquetas a un archivo o carpeta. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y si es así, compartidlo y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo.